Hola, soy la arquitecta Mariana Romero y en este episodio de Viva la Arquitectura les voy a hablar sobre el artista James Turrell, un artista reconocido mundialmente por su trabajo en la luz y la percepción que produce de nosotros mismos. Hoy nos encontramos en el Jardín Botánico de Culiacán, en donde está la primera pieza abierta al público en México. James Turrell nació en Pasadena, California, en el año de 1943. Estudió percepción psicológica en Pomona College, además de matemáticas, geología y astronomía. No fue hasta el año de 1966 cuando comenzó sus estudios en arte en la Universidad de California, creando sus primeros trabajos con la luz, inspirado en todos sus estudios anteriores y en sus experiencias en el cielo, ya que además es piloto. Desde muy pequeño estuvo interesado en el cielo, la luz y sus fenómenos, ya que su padre era ingeniero aeronáutico. Cuenta cómo hacía perforaciones en las persianas de su casa por las cuales pasaba la luz del sol, para dar la apariencia de que podía ver el cielo estrellado durante el día. El desarrollo de la carrera artística de Turrell está conformado por una sinérgica mezcla de disciplinas que brindan al artista una visión particular que dista de todo lo que se pueda decir de su obra, pues cada espectador tiene una percepción particular, siendo este resultado el objetivo del artista, dejar que cada persona interprete desde su singularidad la magnificencia de la luz a través de su obra. La carrera de James Turrell lleva más de 50 años de duración, ya que desde los años 70 se dedica a lo que él ha llamado la arquitectura de la luz, donde emplea la luz como medio artístico. Sus instalaciones a gran escala son contenedores de luz, que permiten experiencias donde el color, la intensidad y la luminosidad adquieren una presencia física. Son lugares donde las dimensiones del espacio e incluso el tiempo se modifican o eliminan, de acuerdo a la percepción individual de cada espectador. Podríamos decir que Turrell es más un científico que un artista, por sus investigaciones acerca de la respuesta del ojo humano y del cerebro a la luz, de lo que vemos o lo que pensamos que vemos. El inicio de la trayectoria artística de Turrell está marcado por una singular obra, la cual fue realizada en el Hotel Mendota en California. Este recinto fue alquilado por el artista para crear de manera magistral su primer estudio. En este recinto modificó las persianas y dio un uso integral al paisaje urbano que predominaba en ese entorno para formar parte de su obra. El estilo artístico de James Turrell es cercano al llamado land art, surgido en la década de los 60, en el cual se hace uso de los espacios naturales transformándolos para dar vida a las creaciones que se idean por los artistas. Una característica elemental de esta corriente, particularmente desde la vista de James Turrell, es alejar a la obra de la elegancia y el encanto de las galerías de arte tradicionales. Su obra más reconocida y ambiciosa es el llamado Rotten Crater, en el que lleva trabajando desde los años 70. Este consiste en un volcán extinto en el desierto de Arizona, en Estados Unidos. Se han cavado túneles y aberturas en este volcán para poder observar el cielo y las estrellas desde su interior de una manera única. Tiene una arquitectura muy particular, ya que nos puede recordar a formas antiguas como las pirámides, pero al mismo tiempo, ya que James Turrell trabajó en él, se ve futurista. Roden Crater es la obra cúspide del artista. En esta se conjunta de una forma armoniosa y surrealista el desarrollo de su carrera, enmarcando la percepción visual y psicológica humana. En esta obra destaca la armoniosa inmensidad del cielo, alejado del bullicio de las ciudades, creando una obra permanente captando la luz del sol durante el día y de los planetas y las estrellas durante la noche. Estuvo explorando la zona, piloteándola. Le gustó por los colores del desierto y sus cambios, de acuerdo a los cambios del sol y del clima. Así fue como decidió comprarlo y el terreno a su alrededor. También construyó un camino desde el pueblo más cercano hasta el volcán, ya que está en el medio de la nada. La razón por la cual compró el terreno a su alrededor fue porque le preocupa lo que él llama la contaminación lumínica, que es la que producen las ciudades. Quería mantener la vista hacia el cielo lo más pura posible. De sus obras más reconocidas y que se encuentran dispersas por todo el mundo son los llamados Sky Spaces, lugares donde James Turrell nos lleva el cielo a la tierra. Un Sky Space es una cámara con una abertura en la cubierta que nos permite ver el cielo. Los Sky Spaces pueden ser estructuras autónomas o estar integradas a una construcción ya existente. Esta abertura es circular, ovalada o cuadrada. Además de eso, se controla la iluminación interior de la cámara,
para permitirnos percibir el cielo de forma diferente. James Turrell nos dice, nosotros le damos color al cielo, entonces puedo cambiar el contexto a tu visión para después cambiarle el color al cielo. Los hay de diferentes dimensiones y materiales, como piedra, madera, etc. En los primeros Sky Spaces no se trataba de los cambios de colores. En estos solo observabas el cielo cambiar de color conforme llegaba el atardecer o el amanecer. Es en las últimas etapas de su trabajo que empezó a experimentar con el color. James Turrell quería hacer Sky Spaces alrededor de todo el mundo, ya que dependiendo de la zona horaria en que se encuentre, es el momento en que el atardecer o el amanecer sucede. En otros países, el momento en que el sol sale o se oculta no es a la misma hora en la que sucede aquí. El primer Sky Space que fue construido como una pieza individual lo tiene la familia Einstein en su jardín de Los Ángeles. Es una pieza que requiere constante mantenimiento, como el de conservar una casa en buen estado. En Argentina hay un museo privado dedicado a Turrell, de un empresario que compró sus obras. Este se llama el Museo de la Luz y contiene el Sky Space de mayores dimensiones en el mundo. Esta es una persona que se dedica a los viñedos y simplemente por interés personal decidió que quería comprar las obras de James Turrell. Él, cuando compraba sus obras, recibía un sobre con un contrato y los dibujos de cómo construirlo, y ya fue decisión de él que quería verlos como eran en la realidad y mostrarlos al mundo. Si el lugar donde se encuentra el Sky Space tiene demasiada contaminación lumínica, la experiencia ya no es la misma. Cuando observamos el cielo, suele ser en relación a los edificios, los árboles o las montañas. Lo vemos como algo muy lejano. Turrell toma el cielo y lo recorta en un marco, lo baja hacia nosotros. En los Sky Spaces es muy importante que en la abertura de la cubierta, donde veremos el cielo, no puedas notar el grosor del techo, para que se pierda la percepción de que estás viendo un hueco y parezca que ves una pantalla o un lienzo. Para su construcción se hizo un cilindro, que es el observatorio, para después rellenar y crear la forma del volcán, y posteriormente cubrirlo con vegetación. Alrededor de la pieza se colocaron palmeras altas para que no se vea fácilmente y lo descubras hasta que te acercas. Dentro de la cámara encontraremos un espacio con una banca alrededor si gustamos estar sentados, o se nos proporcionarán tapetes para acostarnos en el suelo, para estar justo debajo y en el centro del observatorio. Todo el espacio será iluminado de un color que lentamente irá cambiando a otro. En este tiempo debemos observar detenidamente hacia la abertura del techo, cómo transiciona de la luz a la oscuridad conforme avanza el atardecer, y de qué color percibimos el cielo. Estos espacios también están pensados como sitios de contemplación y meditación, por lo que recomiendo la experiencia en el amanecer, cuando la ciudad sigue dormida y no hay ruidos del exterior. Podrás ver colores que no has visto antes, porque los colores realmente no están ahí, están en nuestra cabeza. Si sacáramos nuestro celular para tomarle una foto, viéramos el color del cielo azul como siempre, porque esos colores diferentes que vemos en el cielo son solo resultado de nuestra percepción al estar envueltos en esa luz. En mi experiencia personal, al principio era muy consciente de que estaba mirando hacia el cielo, miraba pájaros volar, pensaba qué pasaría si empezara a llover, etc. Pero mientras más tiempo pasaba observando la abertura, llegó el punto que olvidé que estaba viendo hacia el cielo. Más bien parecía que estaba observando una pantalla o una proyección. Algo muy interesante a mencionar es cómo, dependiendo del color en que iluminamos las cosas, el contexto pareciera cambiar. Por ejemplo, al inicio de la experiencia está iluminado de color violeta y afuera del encounter todo es verde por la vegetación. Pero al ir saliendo, como estamos envueltos en esta luz violeta, pareciera que el exterior se viera aún más verde de lo que es. Esto tiene sentido con la teoría del color, ya que los rojos y violetas son opuestos al verde en el círculo cromático. Por lo tanto, se crea este contraste entre los colores. Este fenómeno también sucede al finalizar el encounter, en el atardecer. Si miramos la abertura del cielo, se mira totalmente negro, porque adentro está iluminado con luz amarilla, pero si salimos y vemos el cielo en realidad, aún sigue estando azul. Lo percibimos negro por ese contraste que hace con la luz amarilla. Ciertos colores nos pueden hacer recordar un aroma, un recuerdo, y juegan con nuestras sensaciones. Hay personas que se inmergen tanto en una de estas obras que hasta logran percibir cambios en la temperatura. Sí lo conozco. De hecho, había visto este lugar que se llama Encounter, que está aquí en Culiacán, Sinaloa, desde el 2015. Y decidí venir porque me llama mucho la atención por el Sky Space que pues él hizo.
y tener una obra aquí pues me mantuvo muy emocionado y hasta hoy se me hace venir a verlo. Sí, ya lo conocía, pues me gusta su arte. Fui a la exhibición que estuvo en Jumex, el Museo de la Ciudad de México, y pues no sé, venía aún así a Culiacán y pues quería visitar la exhibición. Tengo como una hora aquí y me he sentido muy relajado. Había escuchado que es un lugar de introspección y realmente el juego de colores que brinda el cielo y las luces en todo momento me tuvo pues interesado, relajado, y la verdad que no hay palabras para describir cómo me siento. O sea, creo que lo que más me gustó fue como el juego de visuales que te crea, no sé cómo describirlo, pero como que de repente se siente el cielo enfrente de la luz y después atrás, y como volúmenes, no sé cómo explicarlo. Es un juego, supongo, que hace la luz con los ojos, que te engaña o que te cambia. Igual por lo que nos comentan, ¿no? Que la luz cambia, ¿no? Ahorita se ve el cielo negro, pero pues realmente es azul, ¿no? O un azul muy oscuro, y pues el juego de la colorimetría cambia, ¿no? El cielo, y no sé, es muy interesante. Pues yo entré por primera vez hace poco más de un año. Yo sí estaba pues enterado un poco sobre la obra de James Turrell, pero pues no conoces bien de qué se trata hasta que estás dentro. Al momento de que tú ves los colores del cielo como que cambian, pues sientes como que estás en un lugar atemporal, ¿no? Y fuera de la realidad, ¿no? Es como yo lo podría definir. Y en palabras de James Turrell, él también, digamos, que lo asocia con una experiencia, digamos, un tanto espiritual y también muy subjetiva, ¿no? Ya que cada quien le puede dar su propia interpretación, como es bien sabido en el mundo del arte y las piezas de arte. Sí, me ha tocado recibir personas que no residen aquí en Sinaloa, justamente por el interés, ¿no? De ver la obra de James Turrell, que es un artista bastante internacionalmente reconocido en este caso. Hace poco me tocó recibir a un muchacho que no sé de qué país era asiático él, pero pues me tocó la suerte que viniera con un acompañante que le traducía, ¿no? Que le traducía la explicación que yo le daba sobre la pieza. También, o sea, todas las personas, digamos, sepan o no sepan de arte, se maravillan al ver algo así, porque no es algo muy común de ver. Y ya si profundizas un poco más en el tema, vas a encontrar cosas muy interesantes en la obra de James Turrell. El color trabaja de maneras distintas cuando se trabaja con él mediante la luz. Un ejemplo de esto es como si combinamos pintura azul y amarilla, obtenemos pintura verde. En cambio, si combinamos luz azul y luz amarilla, obtenemos luz blanca. Por eso nos dice James Turrell que debemos olvidar las nociones del color que teníamos antes, incluso el círculo cromático, porque trabajar con la luz es algo completamente diferente. Después de experimentar esto, verán el cielo de manera diferente. Veremos el cielo más conscientemente, los cambios de colores en el atardecer o el amanecer. James Turrell menciona: mi trabajo se trata más de tu visión que de mi visión. Aunque es un producto de mi visión, también me interesa la sensación de presencia del espacio. Ese es el espacio donde sientes una presencia, casi una entidad. Esa sensación física y el poder que el espacio te puede dar. Esa referencia nos da una idea del nivel de detalle, no solo de la composición lumínica, sino de la arquitectura de los sky spaces, el cuidado de cada detalle que te lleva a una inmersión sensorial difícil de igualar. Hay un libro muy interesante que explora el concepto de slow art o arte despacio, de Arden Reed. Nos dice cómo en promedio las personas pasan entre 6 y 10 segundos observando una obra de arte en los museos, no el tiempo suficiente. Este tipo de piezas, como la de James Turrell, pretenden extender nuestra atención, más aún hoy en día que vivimos en una cultura de la distracción y la satisfacción inmediata. Estos trabajos capturan nuestra total atención o, por otro lado, nos ayudan a cultivar la paciencia, ya que se necesita una cantidad de tiempo para ver lo que se desea ver. Cambiando la manera en que vemos, podemos cambiar qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Encounter. Que conforme movía mi vista por la abertura de la cubierta, pareciera que los colores se movieran o se degradaran en el cielo. Una experiencia diferente si dejaba la mirada fija. La obra de arte no es el objeto. La obra de arte es la experiencia que el objeto nos ayuda a percibir. Con estos conceptos de paciencia y contemplación, el artista nos orilla a realizar un trabajo de introspección en el cual no solo se observa su obra,
sino que nos muestra algo que no todos conocemos de nosotros mismos. James Turrell nos dice: mi trabajo no tiene objeto, ni imagen, ni foco. Sin objeto, sin imagen y sin foco, ¿qué estás mirando? Estás mirando a ti mirando. Lo que es importante para mí es crear una experiencia de pensamiento sin palabras. Las obras de arte de espacio están incompletas si no hay quien las observe. Es totalmente empírico. Como mencioné antes, es imposible mostrar lo que sucede en fotos. Debe ser experimentado en primera persona. Es la diferencia con otro tipo de obras de arte, como las pinturas y las fotografías. Cómo sentimos el paso del tiempo y la duración de nuestra atención ha cambiado con cada generación, de acuerdo al contexto de la época. Hoy en día, quien dura más de 10 segundos viendo una pintura en un museo está fuera de la norma, pero en el pasado era común pasar más tiempo viendo imágenes. Pero podemos cultivar esta manera de ver las cosas y ponernos el reto de observar lentamente y ver qué obtenemos de la experiencia. La intención de James Turrell con sus instalaciones también era que pudieran ser apreciadas aunque las personas no tuvieran conocimientos de arte, que solo fuera necesario llegar y experimentar la obra directamente. En 2019 se presentó la exposición de James Turrell, titulada Pasajes de Luz, en el Museo Jumex de Arte Contemporáneo, a la que tuve la oportunidad de asistir. En esta se presentaron instalaciones que forman parte de las series más importantes de la trayectoria artística de más de medio siglo de Turrell. A diferencia de los sky spaces, que dependen mucho del comportamiento del cielo y el clima, en estas exposiciones interiores se controló cuidadosamente la iluminación artificial y el espacio arquitectónico en el que se forman y experimentan. Por ejemplo, se miraban cuadrados que parecían estar proyectados en la pared, pero en realidad eran aberturas en el muro que podías atravesar para entrar a otra habitación, totalmente iluminada de otro color. Y a pesar de que todas las habitaciones fueran blancas, el manejo que se le dio a la luz y su color hacía que te sintieras de manera diferente en cada una de ellas. Otro tipo de obra tan importante como los sky spaces son los gaze fields, que consisten en espacios cerrados con proyectores de alta intensidad, que pareciera que las paredes se disolvieran y no existieran, y te encuentras en un espacio donde no distingues las paredes del suelo o el techo. Todo esto resultado solo de la luz. Soy la arquitecta Mariana Romero. Espero que la información que les compartí haya sido de su agrado. Esto fue un programa más de Vive la Arquitectura. Nos vemos en la próxima.